La primera mirada nos dice poco. ¿Está sano este río? ¿Pueden los peces, las plantas y las personas vivir de su agua? Si los peces pudieran gritar, no soportarías el sufrimiento que experimentan. Entonces ya no vendrías a la orilla del Verra a pasear y relajarte ni dirías que es un lugar idílico. Así de grave es realmente la situación del agua. ¿Por qué sufre este río? El Verra, que fluye a través de la llamada Tierra de las Montañas Blancas. Queremos hablar del Verra, de los grandes ríos y pequeños arroyos que forman parte de la red de la vida. ¿Cómo proteger los 500.000 kilómetros de ríos que atraviesan Alemania y sin los cuales la vida no sería posible? Solo cuando la muerte se muestra en la superficie, el país da la voz de alarma. Un río entero está muerto. Aparentemente los peces se asfixian porque el agua contiene poco oxígeno. Se reaccionó demasiado tarde. ¿Qué contamina nuestros ríos y arroyos? ¿Cómo evitamos el colapso de los ríos? La anguila es bastante resistente a la sal. El Verra está salinizado. Apenas quedan grandes y fuertes peces de agua dulce. En esta agua su crecimiento es deficiente. Este río es una especie de agua salobre en movimiento. Si las ovejas que deambulan por aquí beben esta agua durante 3 días, hay que llamar al veterinario porque tienen diarrea. Se debe tener cuidado para que no mueran. Por eso siempre tienen agua potable y beben de ahí. Solo con esta agua se enferman. En realidad, según la directiva de la UE, todos los ríos alemanes deberían estar vivos y saludables para 2027. Pero solo el 8% se encuentra en un buen estado ecológico. Alrededor del 90% de los ríos está en condiciones moderadas o malas. Uno de los más afectados es el Verra. El antiguo río fronterizo entre las dos Alemanias desemboca en el Weser, que fluye hacia el Mar del Norte. A partir del kilómetro 61 del río, la contaminación aumenta drásticamente. Desde aquí el río lucha por sobrevivir. El Verra es uno de los 9 ríos salinizados de Alemania, gravemente contaminado por la minería o la industria. La empresa Kali y Salz en Philippsthal es uno de los mayores productores de potasa del mundo. Bajo tierra, enormes campos de extracción se utilizan para obtener fertilizante potásico para la agricultura. Pero, ¿por qué esto es un problema para el Verra? La respuesta tiene 220 metros de altura y crece cada día. Es una de las 2 acumulaciones de escombros en el valle del Verra. Originalmente esta montaña debía proteger el río. La idea era que si los escombros se acumulan aquí, no terminarían en el Verra. ¿Pero es cierto? Llevamos décadas trabajando para lograr mejoras aquí. Este vertedero de residuos se creó en 1983 como una medida para aliviar el impacto ambiental. Y ahora, décadas después, se nos vuelve en contra, porque obviamente también libera salmuera. Y ese es un gran desafío. Estamos trabajando con la última tecnología y creo que somos el productor de potasa más innovador y creativo del mundo. El productor de potasa más creativo, pero con un problema gigantesco. Expuesto a la lluvia, la montaña libera salmueras 10 veces más saladas que el Mar del Norte. Cada año la empresa vierte casi 3.000 millones de litros de salmuera diluida en el Verra. La idea ahora es evitar que una parte de los vertederos fluya con la lluvia. Las primeras obras ya están en marcha, una cubierta para proteger la cima de la montaña de la lluvia. Sin embargo, sellar toda la montaña parece una tarea titánica, pero aquí dan la impresión de tenerlo todo bajo control. Estamos muy satisfechos con la cubierta que hemos aplicado hasta ahora y con lo que hemos logrado. Nos sentimos orgullosos de ello.
Y además, desde aquí arriba se puede tener una vista maravillosa. Vista del río que no debería ser un canal de aguas residuales, sino un organismo vivo. Así lo exige la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Para muchas personas que viven junto al río, todo esto avanza demasiado lento. Incluso aquí, unos 100 kilómetros río abajo, llevan décadas luchando por pozos de agua potable limpia y una mayor protección del agua. No se trata solo de los peces. Todo el ecosistema acuático está dañado y no está en el estado en el que debería estar. Estos son los ejemplares afectados. Son peces blancos, como este rutilo. Puedes ver que los peces tienen úlceras. Aquí tienen úlceras y aquí también. Hemos comprobado que en el Berra, el 11% de los peces están dañados. Creo que si un pez tuviera la opción de comer hierba, saldría de inmediato del agua. Un río, dos mundos. Porque KIS se enorgullece por su protección del agua. Han invertido 180 millones de euros en esta instalación para extraer la sal de sus aguas residuales. Con este proceso recuperan toneladas adicionales de sal para la venta. El beneficio para el Berra, según la empresa, es que la cantidad de aguas residuales puede reducirse en un 20%. Sin embargo, este tratamiento no resulta rentable para el agua de los vertederos, advierte KIS. Por este motivo, las salmueras acaban en el Berra, de manera controlada y con gran esfuerzo, ya que deben cumplir con los límites legales. No obstante, KIS disfruta de un permiso que le autoriza a verter 6 veces más de lo que sería aceptable para un ecosistema saludable. Aún así, el nivel de cloruro y sal en un río de agua dulce es extremadamente alto y perjudica la ecología. ¿Qué piensa al respecto? Básicamente eso es cierto. Pero no se debe olvidar el camino que hemos recorrido en los últimos años. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado, de haber pasado de verter una enorme cantidad de residuos durante la división alemana a poder ir avanzando poco a poco, para que el Berra vuelva a ser de nuevo un río de agua dulce. Poco a poco, en este caso, significa décadas. Planean seguir vertiendo residuos por más de 30 años. Para 2060, los vertidos deberían cesar. Y la Tierra es plana. Para entonces ya no quedará sal. Nos han prometido muchas cosas. Nos han dicho todo irá mejor. Nos sentaremos a discutir y lo solucionaremos. Y no hicieron nada. Su desconfianza tiene una razón reciente. KIS ha obtenido recientemente el permiso para ampliar significativamente uno de sus vertederos de residuos. Muchas personas están preocupadas por sus ríos y arroyos. Por eso la televisión pública alemana ha lanzado una campaña de participación ciudadana. Todos están invitados a examinar de cerca sus pequeños arroyos dentro de la gran red fluvial. Cientos de personas se han sumado en los primeros días. De toda Alemania llegan fotografías y observaciones de cientos de arroyos. 30 de estos arroyos serán analizados en profundidad por un equipo de la Universidad de Duisburgo-Essen. Las biólogas Charlotte Free y Lisa Bolani solo necesitan 1 litro de agua. En él encuentran el ADN de todos los seres vivos que habitan en el arroyo o en sus orillas. Con este nuevo método de medición, la búsqueda de especies entra en una nueva era, rápida, efectiva y reveladora. Todo lo que vive bajo el agua o en la orilla deja huellas. Hoy están tomando muestras en el río Bade, cerca de Bremen. Un club de pesca dio la voz de alarma, porque hace un año aquí ocurrió algo que se ha observado cada vez más en toda Alemania: una misteriosa y repentina mortandad de peces. Estaba en una fiesta de cumpleaños y mi esposa por casualidad vino en bicicleta y me dijo, en el molino Bademühlen, en el agua del Bade, hay una espuma interminable. Toda la represa del molino, todo está cubierto de espuma. Luego tomamos fotografías del estanque. Había anguilas enormes, anguilas así de grandes. Salieron del agua a la pradera muertas. Durante más de 2 semanas, toda esa agua fluyó río abajo. Y durante 2 semanas no hubo oxígeno en el agua.
Los pocos peces que quedaban intentaban desesperadamente respirar, jadeaban en la superficie buscando aire. ¿Usted lo vio con sus propios ojos? Sí. Uno se siente realmente muy, muy mal. No solo en el Vade, también en 9 arroyos vecinos el nivel de oxígeno cayó a 0. Fueron muchos los clubes de pesca que observaron estos acontecimientos de mortandad de peces al mismo tiempo. Los síntomas también eran similares. Los peces tenían la boca abierta y las cubiertas de las branquias levantadas. Esto es una clara señal de que murieron asfixiados de forma agónica. No quedó nada. Todo lo que servía de alimento para los peces, todo lo que había en el agua, todo muerto. El Vade fluye a través de campos y praderas. De repente, una inusual reacción en cadena se convierte en su perdición. Una fuerte lluvia cae sobre la hierba intensamente fertilizada, que sirve de alimento para vacas lecheras de alto rendimiento. La hierba rica en nutrientes se pudre bajo las masas de agua y el líquido mortal cae directamente en el Vade. Nadie ha cometido un delito. Nadie puede ser responsabilizado. Todo es legal. Los pequeños arroyos han perdido sus protecciones naturales debido a la agricultura. ¿Habría que convencer a los agricultores para que cambien sus métodos de explotación? Ya se han llevado a cabo varias mesas redondas sobre este episodio de mortandad de peces. En general, todos estuvieron de acuerdo en que algo tiene que cambiar. Estas lluvias tan intensas que arrastran fertilizantes letales para los peces son cada vez más frecuentes. ¿Qué espera del resultado de la prueba de ADN? Espero que esta prueba demuestre que aún queda alguna especie de pez o que no todos los organismos que sirven de alimento han muerto. Ese sería un resultado fantástico para nosotros. Bien, veremos qué sale de esto. ¿Cómo protegemos nuestros paisajes fluviales de los efectos de la agricultura? El agua nunca queda al margen de lo que ocurre en la tierra. En el Rin, el Mosela o en el Meno, los viticultores trabajan sus viñedos. Las vides se extienden hasta la orilla del río. Aquí se emplea relativamente una gran cantidad de pesticidas. Hace 10 años, el viticultor Jürgen Reban, al igual que muchos otros, utilizó el principio activo Fluoripam, uno de los muchos fungicidas contra las infecciones por hongos. Nos encontramos con él en su viñedo junto con su asesor, Wolfgang Patzwall. En un principio, debería verse así. Aquí, esto está extremadamente deformado. La planta tiene un problema grave. Está sometida a un estrés extremo. Así es un racimo normal. Y así es como se ve cuando está gravemente dañado. Estas son las consecuencias. En viñedos muy afectados, la pérdida alcanza entre el 70 u 80% de la producción. ¿Se ven como este pequeño? A veces hay un poco más adherido, pero lo que cuenta es la suma total, la suma. Un producto de degradación de este compuesto presuntamente sigue dañando las plantas incluso 10 años después. Un efecto secundario no deseado. El viticultor está convencido de ello. Fluoripam pertenece al gran grupo de los PFAS, las llamadas sustancias químicas eternas. Son extremadamente resistentes al calor, prácticamente indestructibles y permanecen en nuestro entorno durante mucho tiempo. Se han encontrado PFAS incluso en nuestra sangre, en la leche materna y en el hielo del Ártico. Durante los últimos años hemos realizado muchas investigaciones. También demostramos analíticamente que incluso después de años aún se puede detectar. Para mí esto es un criterio de eliminación para una sustancia. Una sustancia activa como esta, aunque sea eficaz contra los hongos, no puede comercializarse de manera responsable. ¿Ha llegado el Fluoripam desde los viñedos del Meno, el Rin o el Saale a los ríos? En Alemania se utilizan anualmente varias decenas de toneladas de este principio activo, también en el cultivo de lúpulo y manzanas. El fabricante del compuesto, Bayer Crop Science. En su sede central en el Rin, el segundo mayor grupo químico alemán, Bayer, promete ciencia para una vida mejor. Producen, entre otras cosas, productos químicos utilizados en la agricultura a nivel mundial. En videos promocionales de alta calidad, se presentan como socios responsables y comprometidos con la seguridad alimentaria global.
Hace 3 años, Jürgen Revan sustituyó las plantas presuntamente dañadas por fluoripam por nuevas. Sin embargo, un análisis químico muestra que el fluoripam sigue presente en el suelo. Sufro con la planta. Vivo de la naturaleza. Tengo que trabajar con la naturaleza. Pero mis manos están atadas porque no puedo deshacerme de esto. No sé cómo eliminarlo y no puedo detenerlo. Por supuesto que sufro con las plantas. Las planté, las vi crecer, las cuidé. Esto me duele. Bayer Crop Science no nos concede una entrevista, solo responde por escrito. Según Bayer Crop Science, ya ha indemnizado de manera voluntaria a los viticultores afectados con reclamos legítimos y además ha adaptado la composición del producto. Desde entonces, según asegura, las vides pueden tratarse con seguridad. Respecto a la demanda de retirar el producto del mercado, la empresa nos escribe: los productos fitosanitarios ya están estrictamente regulados en la UE. Fluoripam es un principio activo clave para proteger los cultivos de enfermedades fúngicas. A la luz de una creciente presión de plagas debido al cambio climático y en vista de la seguridad alimentaria global, esto es esencial. Además, la empresa enfatiza: cuando se usa correctamente, no representa un riesgo inaceptable para las personas ni para el medio ambiente. Si después de 10 años sin aplicarlo, sigue causando anomalías en el crecimiento de las plantas, no quiero imaginar cómo puede afectar a los ríos, a los peces y a otros seres vivos. Desde luego, no se puede descartar sin más. Fluoripam puede dañar a los organismos acuáticos y ha sido clasificado por la Agencia Europea de Sustancias Químicas como tóxico para los organismos acuáticos con efectos a largo plazo. ¿Qué efectos tienen estas sustancias en el agua? Sabemos muy poco sobre sus impactos y las interacciones en estos ecosistemas tan sensibles. El río Berra absorbe casi 3.000 millones de litros de salmuera al año. El agua salada fluye constantemente desde las escombreras. Muchos trenes transportan la salmuera a minas abandonadas para su almacenamiento, ya que la cantidad excede los límites permitidos para ser vertida en el río. Y aún así, KIS quiere ampliar masivamente esta montaña de sal. ¿Quién lucha por el río? En Frankfurt del Meno, la Asociación Medioambiental Bund Jessen ha presentado recientemente demandas contra la autoridad de concesión, debido a los planes para aumentar la escombrera en un 70%. La escombrera de Hattorf actualmente tiene esta extensión que está sombreada en gris y la ampliación está marcada acá con la línea discontinua. Nosotros decimos que esto no puede ser. Primero hay que dejar de aumentar continuamente el tamaño de las escombreras para evitar que el problema siga creciendo sin control. Thomas Norgall ha dedicado la mitad de su vida profesional a la lucha por el Berra. El río es la tarea de su vida. Se intercambiaron argumentos. KIS dice, debemos satisfacer a nuestros accionistas, debemos pagar dividendos. Y nosotros respondemos, no, primero deben mantener el medio ambiente en buen estado. Deben explicarle a sus accionistas que su empresa opera esencialmente a expensas del medio ambiente. No tiene un plan de gestión de residuos convincente, es una de las peores empresas en este sentido. Así lo ve Thomas Norgall. La solución de almacenar los residuos bajo tierra no es económicamente viable, afirma KIS. Deben seguir siendo competitivos frente a productores de Rusia y Bielorrusia, donde las regulaciones ambientales no juegan ningún papel. Y sin embargo, Kali y Salz está en una buena posición financiera. Cada año presentan beneficios corporativos. Toda una región depende de esta empresa. Su argumento más contundente, 4.500 puestos de trabajo. ¿Qué pasa si no se aprueba la ampliación de la escombrera? Si la ampliación no se aprueba, cerraremos la planta de producción. ¿Cómo reacciona la política ante una afirmación como esta?
No es que lo digamos siempre con términos tan dramáticos. Creo que la política ya lo ha entendido bien. O sea, ellos lo saben de la misma manera dramática con la que me lo acaba de contar. Lo saben. Son conscientes de ello. Además de la ampliación de la escombrera, también planean sellar las empinadas laderas de la misma para evitar la filtración de lluvia. Sin embargo, planean hacerlo con un material cuestionable: escorias de plantas de incineración de residuos que contienen metales pesados. Incluso con este método, se generarían aguas residuales tóxicas de la escombrera. KIS tendría que eliminar los metales pesados antes de verterlas en el río Berra. El proceso de aprobación está en preparación. No entiendo por qué eligen una tecnología que, nuevamente, está cargada con sustancias tóxicas y metales pesados. No lo comprendo. El término sustancias tóxicas me parece inadecuado para empezar. En última instancia, no hay alternativas. Lo necesitamos. Tenemos que hacerlo para asegurar que todo se aplique correctamente y que sea estable. Podríamos hacerlo con algo como sulfato de magnesio o yeso, pero eso costaría tanto dinero que tendríamos que decir, de acuerdo, entonces la producción ya no sería rentable. Es decir, la ecología y la economía deben estar en equilibrio. ¿Entonces aceptan la presencia de metales pesados? Aceptamos los metales pesados porque creemos que podemos manejarlos, y según nuestra experiencia son solo un problema a corto plazo. Protesta verde contra KIS. Con esta acción, los activistas llaman la atención sobre la contaminación del agua causada por KIS en los ríos Berra y Weser. Este verano, la iniciativa toma el control de los populares juegos de agua de Kassel. En Kassel se encuentra la oficina del gobierno regional que establece las regulaciones ambientales para el río Berra. Los ambientalistas denuncian que los intereses de la empresa son más importantes para la administración que la protección del río. ¿Está usted bajo presión por parte de la empresa o puede actuar con independencia? No, debemos atenernos a la ley. Los críticos suelen decir que la empresa es tan poderosa y grande que nadie se atreve a enfrentarla. Pero eso no es cierto. Estamos en constante comunicación con KIS y si algo no se hace correctamente, lo señalamos. Sin embargo, también queremos mantener la fortaleza económica de la región y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Siempre hay que encontrar un equilibrio, identificando un camino que sea viable. Y a veces tenemos que dar muchos pequeños pasos en vez de dar el gran paso de golpe. Eso rara vez funciona. Pero lo que realmente necesitan nuestros ríos es un gran paso de golpe. Las especies desaparecen en silencio sin que nos demos cuenta. La carga tóxica que transportan nuestros ríos sigue siendo un gran misterio. En nuestra vida cotidiana usamos alrededor de 26.000 diferentes productos químicos, pero solo se monitorea oficialmente la presencia de unos pocos cientos de ellos. Aquí, en Coblenza, se lleva a cabo un proyecto de investigación único. Se realiza una limpieza de los filtros en la instalación que bombea agua del Rin, y es observada en el laboratorio las 24 horas del día para la llamada Non-Target Screening. No están buscando una sustancia en particular, sino que registran todas las microhuellas que transporta el Rin. Si de repente aparece algo en el dispositivo de medición que no estaba allí el día anterior o en las semanas previas, en el mejor de los casos se puede detectar y así seguirle la pista. A veces es como un juego de detectives. Con este método detectivesco, Arne Vik y su equipo también pudieron contribuir a resolver el misterio de la mortandad de peces en el río Oder hace 2 años. Gracias al Non-Target Screening, identificaron el veneno mortal del alga dorada. En este laboratorio se trabaja en el futuro del monitoreo fluvial, con el objetivo de rastrear las amenazas de los microcontaminantes. Podrán con su método también averiguar si el fungicida PFAS fluoripam utilizado por nuestro viticultor ha llegado a los ríos. Es la primera vez que alguien pregunta por esto aquí. Eso sería realmente fascinante. Sí. Creemos que lo hemos encontrado. Observamos que esta sustancia está distribuida en distintos ríos de toda Alemania.
Vemos cambios a lo largo del tiempo. Un hallazgo claro de una sustancia que normalmente no se busca. Se puede detectar en el agua del río en diferentes concentraciones. Encuentran miles de sustancias desconocidas en sus muestras. Poco a poco logran identificarlas. Trabajamos en ello y este non-target screening es sin duda clave para rastrear aquellas sustancias que hasta ahora no detectamos en los controles de rutina, para tener una mejor idea de cuán grande será la contaminación en el futuro. Lo que está ocurriendo aquí, en el futuro podría ser una revolución. Los contaminantes peligrosos podrían detectarse rápidamente. Esto facilitaría enormemente la búsqueda de las causas de la mortandad de peces. Si se reconoce que ciertas sustancias son dañinas, ¿por qué siguen estando permitidas? Para muchos ingredientes activos de los pesticidas, la autorización ya ha expirado. Sin embargo, las autoridades conceden lo que llaman una prórroga técnica, simplemente porque no tienen tiempo para evaluar el riesgo. Alisa Hufsky y la Alianza por una Agricultura Sostenible actualmente están demandando a la Comisión Europea porque el ingrediente activo Floripam sigue estando permitido en el mercado. Hay sustancias que han recibido una prórroga técnica 8, 9 o incluso 10 veces seguidas, sin que se haya realizado la evaluación de riesgos. Y así sustancias que en realidad ya no cumplen con los criterios de autorización pueden seguir en el mercado. Y eso, por supuesto, es un gran problema. Bayer afirma que basándose en sus datos de estudio, confían en que se renovará la autorización del Floripam. Europa necesita un cambio en su política química para aliviar la carga sobre nuestros ríos. Las agencias de autorización están sobrecargadas de trabajo y siempre van por detrás de la industria. El vestíbulo del Parlamento Europeo en Bruselas no es el único lugar donde los grupos de interés y los políticos se enfrentan por la protección del agua. La eurodiputada Jutta Paulus y Stefan Scheuer de la ONG Chemtrust llevan años luchando por una regulación más estricta. Sacar del mercado el Floripam y otras sustancias químicas de larga duración es una tarea casi imposible. En el momento en que se prohíbe una sustancia, ya hay otra similar en el mercado. Es como en el cuento del conejo tonto que corre detrás del erizo en la carrera. Siempre que el conejo llega a la meta, el erizo ya está allí. Otro erizo. Otro erizo, exactamente. Con los PFAS, los químicos eternos, tenemos este problema. Un enorme grupo de sustancias que ahora están presentes en todos nuestros cuerpos, ríos y alimentos. Necesitamos un amplio enfoque grupal para abordar esto. Podríamos reemplazar el 92% de los usos mañana. No es necesario recubrir los vasos desechables con PFAS. No los necesitamos en cada caja de pizza. Empecemos por ahí. Aquí es donde la industria está contraatacando. En principio, la industria química alemana ha alzado su voz contra esta prohibición y está intentando evitarla. La industria química invierte 33,5 millones de euros al año en actividades de lobby en Europa. A solo 5 minutos a pie del Parlamento se encuentran empresas como Bayer y la BCI, la Asociación de la Industria Química. Han rechazado dar una entrevista. La BCI quiere impedir la prohibición en grupo de los PFAS. Las prohibiciones generales previstas tendrían consecuencias fatales para la producción industrial en todos los sectores, afectarían futuras innovaciones y, por lo tanto, la viabilidad y resiliencia de Alemania y Europa como centros de producción. Se hace mucho trabajo en esta dirección. Antes todo era aún peor. Sí, en los años 70 el Rin estaba sin duda en condiciones mucho peores que hoy. Y siempre está este mensaje implícito. Ya con esto es suficiente. ¿Realmente es suficiente? Porque todo lo que usamos tarde o temprano acaba en el agua. No solo los PFAS, también antibióticos, shampoo, analgésicos. Todo lo que usamos y vertemos por el desagüe termina en los ríos. También aquí, en el río Emshar, se consideraba uno de los ríos más contaminados. Encajonado, canalizado y contaminado, la vida en sus aguas parecía imposible.
Aguas residuales de centrales eléctricas y de cientos de miles de hogares fueron vertidas sin tratar en su cauce. ¿Se puede salvar semejante canal de aguas residuales? Entre Dortmund y Dinslaken, el río atraviesa el Revier, la mayor área metropolitana de Alemania, con unos 5 millones de habitantes hasta desembocar en el Rin. Ahora el río está siendo liberado de su cauce artificial. Más de 5.000 millones de euros invertidos para recuperar un Emscher limpio y natural. Es el proyecto de renaturalización más caro de Europa. Se ha eliminado la armadura de acero y el Emscher vuelve a fluir libremente. ¿Qué significa esto para un río que ya había sido declarado muerto? Siempre lo conocíamos por lo que nos contaban nuestros padres, que decían que antes saltaban sobre él o que olía muy mal. Para mí es increíble ver en lo que se ha convertido. En el Día de la Biodiversidad hicimos un recuento de especies junto con NABU y de repente identificamos más de 800 especies de animales y plantas, incluidas especies en peligro de extinción. El río se está recuperando. Entonces, ¿hay esperanza para los ríos y arroyos? Definitivamente, pero siguen siendo ecosistemas frágiles y que necesitan protección. La planta depuradora de Dortmund-Deusen trata las aguas residuales de 140.000 habitantes y de hospitales. Sin embargo, todavía se vierten muchos residuos farmacéuticos al río Emscher, junto con las aguas residuales tratadas. En Alemania se pretende eliminar estas sustancias tóxicas mediante modernos sistemas de tratamiento denominados de cuarta etapa. También aquí, pero es costoso. Esta instalación cuesta alrededor de 30 millones de euros. El costo del tratamiento de aguas residuales en Alemania se reparte entre todos los ciudadanos. Lo pagamos a través de nuestras tarifas de alcantarillado y agua potable. Como asociaciones de gestión del agua, creemos que también es justo hacer responsables a los fabricantes de estos productos que tenemos que filtrar. ¿Pagarán realmente los fabricantes por esta cuarta etapa de depuración, como lo exige una nueva e innovadora directiva de la UE? ¿Cree que la industria farmacéutica contribuirá? Ahora estoy convencido de que sí. Personalmente he tenido serias dudas en los últimos años, pero la ley ya fue aprobada. A nivel europeo está claro que se avanzará en esta dirección. Dependerá de nosotros, los alemanes, cómo lo implementemos, pero la dirección es muy clara. 10 años de discusiones también con las grandes empresas. Preguntamos a la Asociación de la Industria Química, la VCI, que también representa los intereses de la industria farmacéutica, y su respuesta nos sorprende. La propuesta actual impone una carga financiera unilateral a los fabricantes de medicamentos de uso humano y cosméticos. Desde la perspectiva de la industria farmacéutica, esta normativa no es adecuada y por lo tanto se rechaza. La VCI argumenta que la atención médica es una responsabilidad de toda la sociedad y por lo tanto también debería financiarse colectivamente. En otras palabras, quieren que pague la población. Por favor, diseñen sus productos químicos de manera que sean lo menos problemáticos posible. Debemos abordar este problema desde la raíz. Y no solo al final, cuando las sustancias terminan fluyendo por las tuberías y llegan a nuestros ríos. Según la VCI, las empresas farmacéuticas ya lo hacen regularmente. Lograr que los responsables cambien para salvar los ríos es un desafío también en la agricultura. Las regulaciones sobre fertilizantes y las normativas ambientales para los agricultores generan constantes protestas. Temen no poder afrontar los costos. Para salvar nuestros ríos, los agricultores en Alemania tendrían que renunciar a parte de sus tierras y plantar franjas de protección a lo largo de los ríos, reducir el uso de fertilizantes o cambiar su forma de fertilizar. Todo lo que contamina nuestros ríos acaba tarde o temprano en el mar. Estamos en la Schlei, un brazo de mar del mar Báltico. A la vista de la Schlei se encuentra la granja de la familia Hobus, una explotación lechera convencional con 200 vacas. El padre ha cedido la responsabilidad de la granja a su hijo y él está tomando un nuevo rumbo.
Andreas Hobus está empezando a cambiar su forma de pensar y participa en un proyecto de investigación. Es lógico que los consumidores sean críticos y pregunten, ¿qué están haciendo? La protección del agua y del agua subterránea es un tema importante. Por eso, con mucho gusto, pongo mi terreno a disposición, también por mi propio interés, para desarrollarme y mejorar un poco. Hoy, investigadoras de la Universidad de Kiel toman muestras de suelo en su campo para un experimento innovador. Varios agricultores participan en proyectos de investigación dirigidos por Sandra Spielvogel y su equipo. Muchos agricultores quieren cambiar, especialmente la generación más joven. Hoy en día ya tengo proyectos en los que los propios agricultores se acercan a nuestra universidad en busca de cooperación. Aquí crece trébol, una planta que almacena nitrógeno. Se trata de un abono verde para el maíz forrajero que se plantará aquí en la próxima primavera. El trébol ha crecido muy bien. Para evitar que los nutrientes del trébol y del estiércol de vaca se filtren en el suelo y contaminen el agua, las investigadoras están experimentando con llantén menor. El agricultor Hobus sembrará esta planta entre las hileras de maíz, ya que ayuda a retener el nitrógeno en el suelo, un sistema de rotación de cultivos inteligente que permite buenos rendimientos y protege el agua. Queremos demostrar que hay otras maneras de hacerlo, idealmente sin pérdidas para los agricultores. Es decir, que se pueda seguir produciendo un buen forraje, que las vacas puedan seguir dando una buena producción de leche y que esto no sea una contradicción. Una primera idea para la ganadería de pastoreo. Para salvar nuestras aguas, muchos de los 255.000 agricultores de Alemania tendrían que cambiar su forma de producción. Un cambio gigantesco. Los ríos están en el centro de múltiples intereses: agricultura, transporte, minería, industria química. La ministra de Medio Ambiente considera que los ríos son un valioso ecosistema. Pero cualquier iniciativa que Steffi Lemke quiera impulsar se enfrenta a muchas resistencias. Ya he tenido discusiones con mis colegas de transporte sobre si una vía fluvial también es un río, algo que por supuesto afirmaría. Actualmente tenemos el problema en el Consejo Federal de que se ha bloqueado una reforma de la ley de fertilización. El objetivo de esta reforma es reducir la cantidad de nitratos que terminan en el medio ambiente. Pero en muchos ámbitos hay intereses económicos en juego. Y podría continuar enumerando más ejemplos durante un buen rato. ¿Qué pueden soportar nuestros ríos? ¿Cómo podemos ayudarlos? Esto se investiga en el Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental en Leipzig. Aquí se recopilan todos los datos de la gran iniciativa de participación. ¿Les va mejor a los pequeños arroyos que a los grandes ríos? Parece que aquí hay una fuerte contaminación con petróleo. Más de 2.700 arroyos han sido revisados por ciudadanos y ciudadanas en toda Alemania. Un ejemplo absolutamente negativo, no es un hábitat adecuado. El arroyo serpentea un poco, pero los campos llegan demasiado cerca de la orilla. Faltan árboles. Aquí realmente se puede ver el movimiento del agua, casi se puede escuchar el sonido del arroyo. Casi se escucha la corriente y el chapoteo. El arroyo está vivo. Debemos considerar todo el ecosistema y asegurarnos de que la calidad del hábitat sea buena. Se necesitan ambas cosas, buena calidad del agua y también un hábitat adecuado. El resultado de la iniciativa participativa es desalentador. 3 de cada 4 arroyos no ofrecen un buen hábitat para peces e insectos y sus riberas no están protegidas contra contaminantes. En la Universidad de Duisburgo-Essen, el equipo de biólogos ha analizado las 30 muestras de ADN ambiental. Se evaluaron diferentes arroyos en Alemania. ¿Qué han encontrado? ¿Potamófilax? No. ¿Tanitarsus? Sí. Increíblemente, muchas larvas de mosquitos y mosquitos negros. ¿Qué diría sobre los resultados? Muy interesante.
La primera impresión es que con mucha frecuencia encontramos especies comunes, pero casi ninguna especial, con algunas excepciones. Hay algunos arroyos que todavía son pequeños tesoros, con especies que están en la lista de especies en peligro o incluso en riesgo de extinción, pero son muy raros. La biodiversidad se ve diferente. Las especies sensibles que indican un arroyo saludable son poco frecuentes o inexistentes. Las especies más resistentes sobreviven mejor en nuestros arroyos, pero una muestra de ADN no puede decirnos qué tan bien les va. Podemos encontrar las especies, pero no sabemos en qué estado se encuentran ni cómo es su estructura poblacional. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas hay? Si tienen úlceras o no, eso no lo podemos ver. Me parece que el resultado, que más de 3/4 partes de los arroyos analizados muestran indicios de mala calidad del hábitat, es algo que impacta. Nos dimos cuenta de que muchas personas tienen ganas de comprometerse y participar activamente. Aquí es donde la política debe tomar la iniciativa y aprovechar este entusiasmo para decir, de acuerdo, pongámonos manos a la obra. Esto tiene que suceder también a nivel local, donde existe conocimiento del lugar, pero también se necesita apoyo nacional. Y como hemos visto, muchas personas están interesadas y se involucran con sus arroyos. Si logramos colaborar en este aspecto, será increíble. El equipo está trabajando ahora en una guía para todas aquellas personas que quieran renaturalizar su arroyo. Roland Bischoff del centro Helmholtz dirige hoy una acción de restauración en el Gemdenbach, en Jena. Quizás lleguemos hasta aquí como máximo. No se trata de golpear con fuerza, sino simplemente de dejarlo caer. Se están colocando ramas para evitar que la orilla se derrumbe. Coloquemos otra ahí en la esquina para que no se erosione. Con esto podemos hacer algo contra el sentimiento de la impotencia. Es algo que realmente ayuda. Uno puede manifestar, por supuesto, pero aquí con un martillo y unas estacas en el arroyo, realmente se hace algo útil. Ser eficaces también significa haber comprendido que no podemos vivir sin nuestros arroyos y ríos. Miles de personas ahora se encargan de cuidarlos. Si queremos, podemos salvarlos. Son las arterias vitales de Alemania.